Marcos 14:21 primero y después vamos a Mateo 27:3. Quería hablarles en esta hermosa mañana del tema reflexiones de un apóstata. Todo el mundo diga conmigo, las reflexiones de un apóstata. ¿Saben lo que es un apóstata, verdad? Alguien que se aparta o renuncia a la fe. Mira qué interesante este verso. Marcos 14:21 dice la Biblia: el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Le dije el verso 20, ¿verdad? 21, ok. Dice, bueno, podemos leer el 20 también si quieren. Dice, entonces contestó: es uno de ustedes 12 que come este plato conmigo, va hablando del que los va a negar. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traicionará. Porque este hombre sería mucho mejor no haber nacido. Qué tremendo, ¿verdad? Ese verso está bien tremendo. Estoy leyendo la Biblia. A veces tan solo leer la Biblia nada más es suficiente, ¿verdad? Ahí dice, mejor era que no naciera aquel hombre. Mira lo que dice Mateo 27:3. ¿Quieren estudiar la palabra hoy? Mateo 27:3 dice aquí la Biblia. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre que era inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Verso 5. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes, recogiendo las monedas: no sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar a un asesinato. Luego de discutir unos instantes filosóficamente, ¿verdad?, bien doctrinalmente, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y se convirtió en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así que se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero como indicó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El templo de Dios, the temple, era el enfoque y el centro de la vida judaica. Hoy en día, lamentablemente, pues hemos dividido la palabra de Dios y hemos, aunque nosotros contrarrestamos eso continuamente y hablamos sobre eso que está mal, pero yo creo que inconscientemente nosotros ya automáticamente dividimos el Antiguo y el Viejo Testamento como si fueran dos cosas que no se relacionan, no tienen ninguna relación. Es uno de los peores errores que ha sucedido y que realmente no nos ayuda a entender mucho de lo que la Biblia nos quiere enseñar. Pero en una interpretación correcta, en la Biblia no se contradice ni hay dos moveres que están en antítesis una contra el otro. No existe tal cosa como que la ley está versus la gracia y el nuevo está bajo el versus el viejo y el antiguo ya pasó y solo el nuevo queda. Eso es completamente falso, ¿ok? Para empezar, hermano, la iglesia, la Biblia de la iglesia era el Antiguo Testamento, para empezar, ¿ok? No había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se constituyó muchos siglos después. Las cartas no eran ni siquiera autoritativas todavía, no eran vistas por la iglesia en general, no se había constituido como un canon. Tenían la autoridad apostólica, la gente lo trataba como palabra de Dios, pero no lo leían devocionalmente. Lo que leían en la Escritura, cuando Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, está hablando todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, el Antiguo Testamento era la Biblia de los cristianos y el Nuevo Testamento, si usted tan solo compra una Biblia que diga
que va a tener subrayado o tinteado o marcado las citas, alusiones y ecos del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que su Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento completo. ¿Ok? Si tan solo nos familiarizáramos con la Biblia y la leyéramos más seguido, nos daríamos cuenta que Pablo todo el tiempo está citando, aludiendo y haciendo ecos de lo que la Biblia nos enseña en el Antiguo Pacto. Lo único que ahora están redefinidos alrededor de Jesús y del Espíritu. Esa es la frase clave para entender cuál es la transición. Pero Jesús estaba no aboliendo, sino cumpliendo todos los profetas, la ley y los rudimentos que estaban en el templo. Jesús, lo que se le conoce en inglés, era como un counter temple movement. El Señor Jesucristo era lo que decía un movimiento contra templo. Él era un hombre cargando la representación de un nuevo templo que se estaba redefiniendo alrededor de su persona. ¿Okay? Por eso no era difícil de entender esto cuando él perdonaba pecados, porque el pecado había que perdonarlo en el templo. Pero Jesús te perdonaba, él estaba diciendo, el templo soy yo. Tú no tienes que ir allá a hacer los sacrificios, una palabra en mi boca es suficiente. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Siéntate a la mesa conmigo. Y todo lo que se hace en el templo, en mi persona, se va a cumplir. Pero él no estaba en contra del templo, él estaba tratando de redefinir que eso apuntaba hacia él y que eso era la sombra de lo cual él era la sustancia. Pero las cosas que él cumplía en su cuerpo, en su vida, en el verdadero templo que era su mesa de comunión, se estaban cumpliendo en las promesas de Dios para Israel, en la cara de ellos también. Por eso él dice, destruye este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Se acuerdan de esa pequeña frase? Y estaba señalando al templo, pero estaba hablando de su cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando destruyas mi cuerpo, este templo dejará de ser, porque yo voy a cumplir todo lo que este templo estaba supuesto a representar y a modelar en mi sustancia, y las sombras de eso ya solamente van a consumarse en mí, ya no tienen que apuntar hacia mí. Por eso es que cuando él muere en la cruz, el velo del templo se rasgó. Jesús valoraba y Dios valoraba el templo antiguo más de lo que los cristianos modernos lo valoran. Porque simbólicamente Dios rasgó el templo moldeando que ya ese camino está abierto, no solamente para que la gente entre a la presencia de Dios, ese es el error que hemos cometido, sino para que Dios salga del lugar santísimo y invada la tierra desde Jerusalén y se cumplan las promesas de Jesús como Mesías del mundo. ¿Ok? Por eso cuando él se sacrificó, fue sacrificado a la hora que los sacrificios estaban hechos. Por eso es que Jesús fue examinado por el Sanedrín y no se encontró ninguna mancha, ninguna falta en él, como se examinaba el sacrificio, porque él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces él estaba literalmente consumando lo que en el templo se hacía en su cuerpo y en su persona. Cuando Jesús hace el bautismo, la comunión y el templo son 3 formas de decir lo mismo. Decir que el cuerpo de Cristo es el nuevo lugar donde la gloria de Dios habita. ¿Okay? Esas 3 cosas es lo mismo. Por eso dice, este es mi cuerpo. Destruye este cuerpo y en 3 días lo reedificaré. Hablando de su cuerpo, hablando del templo. Este es mi cuerpo. El cuerpo de Cristo, donde habita Cristo. ¿Se recuerdan cuando Pablo perseguía a la iglesia? Jesús dijo, ¿por qué me persigues a mí? No dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? Porque perseguir a Jesús es perseguir al cuerpo de Cristo, que es el templo de Dios. ¿Ok? Entonces Dios dijo a través de Jesucristo, este es mi cuerpo, que es quebrantado. Entonces el cuerpo de Cristo está representando la destrucción y la reconstrucción de un nuevo templo. El nuevo templo se reconstruyó en la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Y en la ascensión y enviar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo enviado a la tierra por la muerte y resurrección de Jesucristo nos transmite la gloria de Dios y hay una nueva casa, que es una nueva creación, es el nuevo lugar donde Dios habita permanentemente, que somos la iglesia del Señor. ¿Ven? El bautismo es lo mismo, el bautismo es morir y resucitar, es morir y resucitar, es los pecados perdonados, una nueva vida. El bautismo no es otra cosa sino una ilustración de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en su vida, muerte y resurrección. Cuando se levanta de las aguas del bautismo, se abre los cielos y ¿qué hace? Desciende el Espíritu y reposa permanentemente sobre Jesucristo, es el nuevo templo. Esa inauguración del nuevo templo, esa inauguración del reino de Dios está en nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando morimos con Jesús y resucitamos en fe a nueva vida. Amén.
So, Jesús era el templo de Dios, nosotros somos el templo de Dios. Y there was always continuity between the old and the new. La profecía y el cumplimiento, se había continuidad entre la misericordia y la verdad, la ley y la gracia. Contrario a lo que los movimientos modernos nos enseñan, el templo era esencial. El templo de Dios era la encarnación de Dios en el Antiguo Testamento. La gente siempre busca dónde están las profecías de la encarnación en el Antiguo Testamento y dónde la Biblia profetiza que Emanuel va a encarnarse. Porque ese misterio que la gente ve, a los teólogos modernos hasta quitan la encarnación porque ese no le encuentran paralelos en el Antiguo Testamento. Hermano, el templo completo era una teología de encarnación. Dios se encarnaba en el templo. El templo era su casa, su habitación. Cuando la Biblia dice que la gloria de Dios descendía, la gloria se hacía uno con el templo. Los ministros no podían entrar. Porque Dios mismo, cuando el judío entraba, decía, no es que voy a ir como si estuviera en el cielo, no, el cielo y la tierra se unen en el templo, porque Dios mismo ahí pone su trono y se sienta sobre los querubines y la chacana intangible llena el templo completo y solamente el sumo sacerdote una vez al año se atreve a entrar. So, Dios se encarnaba en la creación, en el templo. So, el templo era importante. So, nosotros... así como menospreciamos el templo judaico en su contexto teológico en el Antiguo Testamento, menospreciamos el nuevo templo de Dios que somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Y pensamos que el templo son las sillas, o el edificio, o las pantallas, o la música. El templo eres tú. Si estuviera en Puerto Rico diría zángano, pero no voy a decir eso. Somos nosotros el templo. Entonces, la educación de Dios a través del antiguo pacto era para entrenar a la gente a entender eso. Que lo que Dios deseaba era habitar, encarnarse, que su gloria se hiciera uno con la tierra. El problema era que no podía por nuestro pecado, por nuestra maldad, por la maldición, tantas cosas que impiden que eso suceda. Dios quiere, hermanos, Dios quiere fuertemente estar con nosotros, pero es nuestra maldad que nos impide. Entonces, el tabernáculo nos entrena a darnos cuenta de esas cositas que impiden que Dios se encarne en ti y a través de nosotros, ¿ok? ¿Se entiende eso? Yo estaba orando ayer y se lo voy a decir bien místico, para que cuando uno dice las cosas místicas la gente le hace caso. Si se lo predico en la palabra me ignoran. Se lo voy a decir bien místico. Estaba ayer orando y le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué tú te escondes tanto? La gente va a pensar que tú siempre estás escondido. Y Dios dice, yo me escondo para beneficio de las personas, para que no tengan mayor condenación. Y yo, ¿cómo así que mayor condenación? ¿Ves qué místico? ¿Viste? ¿Y cómo así que mayor condenación? Porque si yo me revelo en mi gloria, me menospreciarían de tal manera y me ofenderían tanto que mi majestad condenaría sus almas con juicio. Eso es mejor entrenarlos, suavecito, poquito a poquito. Trae el sacrificio, pide perdón, arrepiéntate, alábame, de lejito. ¿Ok? Para ver si en ese proceso algo de pasión despierta en ti. Algo de conciencia empieza a despertar, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que antes no te dabas cuenta, empiezas a valorar mejor lo que Dios está haciendo en tu vida, lo empiezas a ver desde otro punto de vista, lo empiezas a ver diferente y a medida que tú vas renovando eso, ese es el entrenamiento del templo, entonces Dios puede darte más de su presencia de manera revelada y manifestada, porque ya la presencia de Dios está en todas partes y ya el Espíritu Santo está en ti, ¿ok? Pero la gloria revelada, ¿ok? Se adquiere a medida que tú vayas muriendo a tu pecado y a tu carnalidad, ¿ok? Solamente hombres muertos pueden manejar la gloria. Si hay un poquito de vida en ti, no puedes. So, Dios nos va matando poco a poco y en ese proceso de muerte más gloria se revela en nosotros. Por eso Pablo decía, yo quiero ser semejante a él en el padecimiento de su muerte y en su sufrimiento para recibir el poder de su resurrección, ser semejante a él conforme a la muerte de Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. So, entonces con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiero conocerle en los padecimientos de su sufrimiento. Tengo y cargo en mí las marcas del cuerpo de Jesucristo y de su sufrimiento. Entonces Pablo se está identificando con la muerte, muriendo diariamente para que la gloria y el poder de Dios repose en él más grandemente, ¿ok? So, el templo era importante, ¿ok? The breaking of the body, the collapsing of the temple, and the death through baptism illustrates the revelation of the building of God's house. So, lo que usted está viendo ahí, cuando Jesús rompe el cuerpo, este es mi cuerpo, cuando el templo se destruye en el año 70 y Jesús lo profetizó, y cuando te estás bautizando, todo esto es ilustrando la revelación de la casa de Dios, la casa de Dios siendo destruida para poder ser reconstruida permanentemente con su gloria. So, antes de que Dios construya el templo de habitación permanente de tu vida, tiene que destruirte primero. ¿Ok?
Y cuando tú estás bien destruido, entonces Dios te empieza a reedificar como una casa nueva, como un templo. Ese es el bautismo y ese es el partir del cuerpo que celebramos con la comunión. Y una de las cosas que tenemos que ver, que el enemigo siempre está dentro de la casa de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Porque ¿quién es el que facilita la destrucción del templo? Es el pecado, es la maldición. Pero detrás de eso está el agente demoníaco de Satanás. Okay, fue Judas el que causó que Jesucristo fuera entregado y su cuerpo fuera quebrantado. Dios lo utilizó eventualmente para revelar su gloria y para establecer su propósito. Pero no quitamos de visión que la maldad del enemigo y la maldad de Judas seguía siendo real. Por eso fue condenado. Si no, diríamos, ¿por qué Judas tiene la culpa si está cumpliendo el propósito de Dios? Lo deberíamos celebrar como los gnósticos lo celebran. Era el más que tenía revelación porque todo el mundo no quería que Jesús fuera a la cruz, ni Pedro. Y Judas lo estaba facilitando. Podríamos decir que Judas es el que tiene más revelación. No, era Satanás que entró en Judas. Y era Satanás que quería destruir la casa de Dios, el templo de Dios. Satanás, las fuerzas espirituales de maldad siempre están en el templo, en la casa de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Segunda de Tesalonicenses 2:3 nos dice que el enemigo se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por Dios. Es especialista en eso. Ese es su MO, dicen en inglés. That's what he's known for. Entonces, siempre la oposición, la tribulación, los ataques están encerrados de adentro de lo que Dios quiere construir, porque el enemigo no quiere que Dios tenga una casa. Mira lo que dice segunda de Corintios 11:12. Para que puedan ver esto. Esto es algo que tenemos que entender. Porque el espíritu de Judas siempre va a estar presente en nuestras congregaciones. Siempre va a estar presente en nuestra iglesia. Siempre va a ser un instrumento de piedra de tropiezo para tratar de destruir la casa del Señor. ¿Ok? Pero Dios siempre lo va a utilizar. Y siempre su gloria va a ser revelada igual si nosotros tenemos la revelación de que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Dice en el verso 12 de segunda de Corintios 11. Porque seguiré haciéndolo siempre, lo que siempre he hecho. Yo voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Aquí hay gente que se está metiendo en la iglesia y están predicando que son falsas doctrinas, están haciendo que el cuerpo se divida, están enseñando herejía, están tomando ventaja, se meten como lobos rapaces devorando a los corderos, están causando divisiones, disensión, están causando que las personas no se sienten a la mesa a comer. Pero yo voy a seguir haciendo lo que he hecho, porque cuando yo estaba con ustedes, yo no les cobré, no fui carga a nadie, aunque tenía necesidad, trabajé con mis propias manos y voy a seguir trabajando así. ¿Para qué? Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual que al nuestro. Yo voy a vivir de una manera diferente para contrarrestar la falsedad que está en aquellos que quieren hacerse pasar como nosotros. ¿Cómo tú derrotas el mal? Operando en el bien. ¿Cómo tú contrarrestas la predicación de falsa doctrina? Predicando la verdad. ¿Cómo tú vences el enemigo, el Judas que se mete en la congregación para causar división, celos, contienda y enemistad? Tú ámalo. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio el pan. Cómetelo, mijo, toma. Este es mi cuerpo entregado por ti también. Tú vences el mal con el bien. Siguiendo orando por esas personas, amándolos, perdonándolos y viviendo tú de una manera para que haya discernimiento, para que la gente entienda que aunque se oye bien y parece bien y predica bien y hasta tienen unción, no viven la vida cristocéntrica. Y el camino de Dios no será blasfemado si nosotros nos convertimos en el cuerpo de Cristo, aunque hayan enemigos de Dios dentro del templo. ¿Usted está oyendo lo que quiero decir? No ores que Dios se lleve a los Judas. Los Judas son parte del propósito de Dios. Dios siempre los va a utilizar. Tú utilizas a Judas para tú ir a tu próximo nivel espiritual, para morir más a tu carne, para aprender cómo perdonar, para dar más a los hermanos, para tú crecer en la gracia del Señor. Dice en el verso 12 y 13, dice, estos individuos, dice, esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que ellos son igual que nosotros y su trabajo es igual que el nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Usted lo puede ver o no? Sí, en la iglesia, es en el templo que están los Judas, los Satanás, los piedras de tropiezo.
Son obreros engañosos, se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende porque, para nada, porque aún Satanás se disfraza como mensajero de revelación. Ángel de luz significa eso. Así que no me sorprende que los que sirven también se disfracen de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Mejor era que no nacieran, porque de todas maneras sirvieron al propósito de Dios. Amén. ¿Se entiende lo que estoy hablando? La Biblia dice en Juan 13:27 que Satanás entró en Judas. La oposición y la destrucción del templo de Dios vino a través de la mano de esta persona que permitió que el enemigo pervirtiera y corrompiera su alma y su conciencia. The objective of the enemy was always to divide the body. Lo que el enemigo quiere era destruir la comunión del cuerpo, la unidad del espíritu, para que no fuera el templo de Dios, no fuera la casa de gloria donde Dios podía habitar permanentemente. Usted sabe que el enemigo no tiene nada personal en contra tuya. Él simplemente quiere oprimir tu vida y tu alma para herir el corazón de Dios. Qué hijo de su madre, ¿verdad? Eso es impresionante. O sea, no es personal. Él lo que quiere es, él sabe que lo que te haga a ti le va a herir a Dios. Entonces él quiere, por eso, y Dios sabe eso del enemigo. Por eso es que Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Tú que quieres lastimarme y tú que quieres herirme y tú que quieres hacer que las personas se aparten para que lastimes mi corazón. ¿Has considerado que mucho me ama ese? Pues claro que te ama. Si lo tienes todo bien cuidadito y tienes un cerco de espinos sobre su casa, sobre sus posesiones, sobre sus hijos, sobre su familia, yo no lo puedo tocar. Quítale eso, Pavel. Dice: dale, métele mano, pero no me toques a mi nene. Quítale todo, pero a él no me lo toques. ¿Y qué hizo Job? Empezó a glorificar a Dios. No dejó su fe. Se mantuvo fiel, se mantuvo íntegro. Tan íntegro que Job tenía el diablo en contra, la mujer en contra, los amigos en contra, el mundo en contra, los ángeles en contra, y tenía hasta Dios en contra. Porque Dios mismo dejó que le metieran mano. Y se mantuvo íntegro. No vengas con esa excusa barata de que tú no tienes el poder de vencer tu pecado. No vengas con excusas baratas de que tú no puedes vivir santo delante del Señor. Si Job, sin el Espíritu Santo, sin predicador, sin Biblia, en un tiempo donde no había ninguna de esas cosas, le metió mano al diablo solo y no cayó. No me vengas a decir tú que por una sanganería tú vas a caer. The devil is a liar. Amén. Tú tienes el poder. Tell your neighbor, you have the power. Dile: tú tienes el poder de vencer toda tentación. El enemigo lo que quiere es fastidiarte a ti para herir a Dios, para que Dios no tenga una casa de gloria. Qué terrible, ¿verdad? Dios desea una casa de gloria en la tierra. Se le metió a Judas con las finanzas, se le metió a Pedro con el liderazgo y causó división en el cuerpo, hiriendo estas dos fuertes pilares del cuerpo de Jesús. Se dispersó las ovejas y el pastor quedó vulnerable y Satanás lo pudo atacar. Judas tira el dinero en el templo como un símbolo de lo que cuesta vender el verdadero templo. Judas vendió el verdadero templo por amor al dinero, por la avaricia, por la maldad, por el pecado, porque dejó que Satanás llenara su corazón de maldad, por su orgullo, por su vanagloria. Tirar las monedas en el templo representa: yo vendí el templo verdadero de Dios y este templo antiguo está maldito por siempre. Y entonces los sacerdotes lo quieren limpiar. No, este dinero, no vamos a contaminar este templo va a permanecer. No, ya estaba condenado. Ya ese templo estaba destruido. Porque al destruir el cuerpo de Jesús, el templo antiguo iba a ser destruido en su cuerpo también. ¿Lo pueden ver? El templo representa en esta instancia que el cuerpo de Cristo fue dejado vulnerable por la falta, por el pecado y por la maldad de Judas. Aquí aprendemos nosotros que el templo de Dios es muy importante. ¿Qué podemos nosotros aprender de Judas? Tenemos que aprender algo de Judas. Este mensaje se llama Las reflexiones de un apóstata. Amén. Si Judas pudiera venir, ¿qué nos diría hoy en esta tarde? Vamos a aprender de Judas. Amén. Judas no tiene mucho que enseñar. Judas es la única persona que yo he encontrado en la Biblia que literalmente podemos deducir que la Biblia hasta nos dice que está en el infierno. Es el único. Todos los demás Dios se reserva juicio y nos deja, como quien dice,
la duda. A lo mejor se arrepintió, a lo mejor Dios tuvo misericordia por amor a sus padres, right? Dios siempre le tiró al final, descansa con tus padres, no sabemos. Hizo lo que no era recto delante del Señor, pero no dice tan claramente como Jesús le dijo a Judas: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hablando de Judas, en el contexto es claro, right? El que come conmigo el pan. Porque mejor era que no hubiera nacido. ¿Qué puede ser peor? ¿Por qué le dice algo tan horrible? Si Judas se ahorcó y se fue al cielo, pues está bueno que nació. No está el Señor aludiendo. El tormento comienza con la aflicción de su alma al darse cuenta del error que ha cometido, que no tiene vuelta atrás. Y el tormento continuará en aflicción hasta el punto que se dirá: ¿para qué nací en el mundo? Mejor era que no hubiera nacido nada. ¿Lo pueden ver o no? So, podemos aprender. Si eso está en la Biblia, es para que aprendamos algo de eso. ¿Queremos aprender o no? Judas nos quiere hablar. Dile que está a tu lado: Judas nos va a hablar en esta tarde. ¿Qué Judas nos diría? Judas nos diría: no descanses en tu llamado, por más bonito que sea, por más poderoso que haya sido, por más dramático, porque yo fui llamado por Dios también. Judas fue llamado por Dios, hermano. Recuérdense que Jesús oró antes de escoger a los apóstoles. Él no escogió a cualquiera. Él tenía seguidores de más, miles de personas estaban siguiéndolo. Específicamente fue señalado por Dios, apartado de todos los demás, de las docenas, y dicho: tú estás llamado por Dios, escogido, la unción sobre ti. Imagínate eso. Qué hermoso el Judas poder decir que dejó todo para seguir al Señor. Algunos no han dejado nada todavía. Y a Judas te pasó. Porque Judas fue llamado y lo dejó todo. El joven rico no lo dejó todo. Judas lo dejó todo. Para todo eso que se creen que la gracia y lo suave y lo lindo y lo cómodo. Este hombre fue llamado por Dios y lo dejó todo, y como quiera se colgó. Literalmente. Right? Judas nos diría: no confíes en que eres llamado. Por más bonito que sea. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y cuentan con esta elocuencia el día que el Señor llevó a sus vidas, como si ya tuvieran el ticket al cielo ganado? Porque yo dejé todo en un momento y la gloria de Dios me tocó. ¿Y cómo estás hoy? Sin vergüenza, hijo de tu madre. ¿Has dejado que la avaricia llene tu corazón? ¿Has empezado a traicionar a los hermanos, al cuerpo de Cristo? Traicionar a un hermano es traicionar a Cristo, no se equivoque. Es el cuerpo de Cristo. Judas no traicionó solamente al Señor, traicionó a Pedro, traicionó a Jacobo, traicionó a Juan, traicionó a todos, traicionó al cuerpo. En la mesa Satanás entró en él y los entregó a todos. ¿Lo pueden ver? Judas nos diría: no descansemos en nuestro llamado. Hay gente que piensa que porque Dios los llamó y porque lo dejaron todo un día, eso de alguna manera se traduce a que no importa todos los años de sinvergüenzada que han hecho desde el llamado hasta hoy. No dice amén aquí, no sé. Jesús le dijo a la iglesia de Efesios: ustedes hacen tremendas obras y han abandonado los caminos de Satanás y están caminando en mis preceptos, pero yo tengo una cosa en contra de ustedes: ustedes han dejado el primer amor. La traducción viviente dice: ustedes han dejado de amarme a mí primero y de amarse los unos a los otros. Y tengo esto en contra tuya, y si no te arrepientes y no vuelves a hacer las primeras obras, quitaré el candelero. Eso quiere decir que Jesús quiere un amor ferviente por él. No solamente el amor pudo ser en un día cuando te llamaron, el amor tiene que continuar hasta el día presente. Si la iglesia no quiere escuchar este mensaje, porque hay un montón de gente que van a las iglesias, leen la Biblia, fueron llamados por Dios, lo dejaron todo y están más perdidos que el diablo, porque no tienen pasión por Dios, no tienen un primer amor, no aman a los hermanos. Hay avaricia, codicia, idolatría y traición en sus corazones, y Jesús tiene esto en contra de ellos. Y Judas, si pudiera resucitar de entre los muertos, diría: no te confíes en tu llamado. Tienes que estar al día con el Señor. Tienes que estar todo apunta al día, zángano. Cuando el cobrador viene, tú dices: yo pagué el mes pasado. Tienes que pagar al día. Es el de hoy el que cuenta.
Es el amén de hoy el que cuenta. Es la oración de hoy la que cuenta. Es la alabanza de hoy la que Dios está mirando. Dios es el gran yo soy, no el gran yo fui. Él está presente, Él está ahora mismo mirando a ver dónde está tu corazón, dónde está tu pasión, dónde está tu oración. Tienes que despertar al momento de Dios y alabarle con toda tu vida. ¿Qué nos diría Judas? Judas nos diría, si pudiera hablar nuevamente, nos diría, don't rest just on your devotional routine and accomplishment. Judas was full-time follower of Jesus. He was his disciple. He was an apostle. Judas no se perdía un servicio en la iglesia. Era tiempo completo servidor de Cristo, discípulo y apóstol. Su vida devocional estaba intachable. ¿Ok? Estaba tiempo completo siguiendo a Jesús. Hay muchos que ni vienen a la iglesia de vez en cuando. Judas estaba todo tiempo completo. No confíes en tu... Hay gente que viene a la iglesia como si le estuviera haciendo un favor a Dios. Yo vine hoy. Más vale que hagas algo, Señor. Tú necesitas de esto. ¿Qué tú estás hablando? Como si Dios... Tú necesitas estar aquí, tú sabes lo perdido y lo chapado que tú estás. Tú no vienes a hacer un favor a Dios. Dios te hace un favor de recibirte. La verdad fuera dicho, debería poner una verja para que no entre. Pero te ama y te recibe. Pero Judas estaba tiempo completo siguiendo al Señor. ¿Ustedes entienden eso? Yo no sé si usted entiende eso. ¿Tú sabes que viajaba con Él? Comía con Él. Dormía con Él. Se reía con Él. Estaba ministrando con Él. Echaba fuera demonios. Judas sanaba a los enfermos. Predicaba el mensaje del reino. Estaba mejor que muchos de nosotros. Judas diría, no te confíes, porque tienes alguna clase de vida devocional. Jesucristo le dice a la iglesia, lo dice, ustedes se creen que son ricos, y ustedes lo que son unos desventurados, desgraciados, desnudos. Eso es lo que dice. No me lo estoy inventando. Es que a veces la gente no lee la Biblia. Dice, tú estás ciego, desnudo, y eres un vil, y porque no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, te voy a escupir. Eso es que Dios está diciendo, tú me das asco. Está hablando a la iglesia, está hablando a cristianos, está hablando a gente que eran devotos y estaban haciendo la obra del Señor. Y Jesús les dice, ustedes me dan asco. Esta es la Biblia, hermano. Yo no me lo inventé. Vamos a arrancar esa página y poner otra. Ahí lo dice. ¿Eso qué quiere decir? A veces nos creemos que porque tenemos una vida devocional, ya con esa le hicimos. Jesús dice, yo estoy a la puerta tocando. ¿Qué está diciéndole Jesús a la iglesia? Yo hace rato estoy ahí a tu puerta ahí. Ábreme, chico, quiero pasar tiempo contigo. El domingo voy, Señor. Ábreme, chico, quiero hablar contigo ahora por la noche. Ya yo fui el martes. Ven, Señor. Cuando vaya a predicar te llamo. Él quiere cenar contigo. Él quiere tener comunión contigo. Él no quiere solamente que lo uses como el pañito para limpiarte los mocos. Cuando necesite, ¡ay, ¡fua! Y por no decir otra cosa, ¿verdad? Si estuviera en Puerto Rico diría otra cosa. Ahora estamos en YouTube, ¿no? Pues tengo que ponerme un poquito más recatado. No vamos a usar al Señor solamente cuando vamos a predicar. Muévete, Señor, que hoy voy a adorar. Muévete, Señor, que hoy voy a imponer las manos. Glorifícate, Señor, que necesito chavos. No, es tener comunión. En aquel día, dice la Biblia, no lo digo yo, muchos dirán, profeticé en tu nombre. Hablé en lenguas, eché fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué le diré al Señor? Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Yo nunca, tú no me abrías la puerta. Yo estaba ahí tocando todo el tiempo. Y tú te confiaste que porque te usaba, quería decir que tenías relación conmigo. Si Judas pudiera hablar, que mucho nos ayudaría Judas. Yo pienso personalmente que Judas no era malo, era bueno. Porque para dejar todo y seguir al Señor, right? Para que le confiaran el dinero de la iglesia. ¿A quién usted le da el dinero a la iglesia? ¿Al expío? ¿Usted se lo da a alguien que usted confía o no? Que usted ama por lo menos. Porque Jesús no era irresponsable. Algo vio en Judas que le confió. Pero empezó bien, pero terminó mal. Judas nos diría, no nos confiemos.
Judas tenía una relación con Jesús, era su amigo, era su acompañante, era su tesorero. Judas nos diría hoy, si tuviera la oportunidad de hablar, don't get overconfident because of your proximity to God. No te sobreconfíes por tu cercanía a Dios. No te creas que porque tú eres amigo de Dios, puedes faltarle respeto a su santidad. Porque hay gente que se confía. Porque Dios siempre me perdona, Dios siempre me tiene de linda, y se creen que Dios le está riendo las gracias. Hermano, no se equivoque. Judas probablemente entretuvo esta conducta corrompida, corrupta, torcida, porque vio el amor de Jesús, el perdón que tenía, la misericordia y la gracia para con los demás. Era bien fácil. Pues si Jesús recibe al adúltero, perdona al sinvergüenza y se sienta hasta con los pillos de esta época, pues que yo me robo un poquito, chavo, no es nada. Aparte, yo soy amigo de él. Estos ni lo conocen. Nadie dice amén, ¿verdad? Qué triste es que nosotros tomamos la amistad como oportunidad para faltarle respeto a las personas. Right? Hay personas que cuando estaban de cita, de novio y de novia, le abrían la puerta a la mujer y ahora ni... Ábrela tú. No, ábremela tú a mí, lo que tienes que hacer. Porque ahora la amistad y la familiaridad hace que perdemos el respeto. Y hay mucha gente que le falta el respeto a Dios, burlándose de las cosas de Dios. No se burle de las cosas de Dios. Por más que usted cree que Dios le ría las gracias. Burlándose del hermano que adora en la iglesia. Burlándose de aquel que tiene los mocos y está llorando en la presencia de Dios. Y tú, zángano, que ya no botas mocos. Si tu familiaridad con Dios ahora le falta el respeto al Espíritu Santo ahora. Al Espíritu Santo así me tocaba a mí antes. ¿Y ahora? Y a veces nos burlamos de las personas que aman al Señor, que son fieles, que se entregan, que se consagran. Nos reímos, creemos que es un juego. Ese siempre pasa al frente cuando hacen un llamado. Ese ni se cree que está salvo. A lo mejor él se salva y tú no. Porque siempre está ahí tocando a la puerta buscando al Señor. ¿Cuántas veces yo he visto predicadores de nombre, famosos, no voy a mencionar nombres, pero cuando se terminan de predicar, allá tras bastidores a burlarse de la gente? Como que era gracioso eso. Y hablar groserías de las personas. Y aquel y el otro. ¿Y cuánto tú vas a pagarle a ese? Yo te pago más, dámelo a mí. Vendiendo los hijos espirituales como si fueran comercio. ¿Quién da más? ¿Cuánto tú le pagas a ese que te está en el sonido? Yo le pago más. Y burlándose de las personas. Hombres de Dios, entre comillas, ¿verdad? Porque son puros Judas. Que una vez empezaron con devoción, pero ahora que Dios los usó, ahora que están tiempo completo en el ministerio, ahora que están bien cerquita de Jesucristo, ahora le faltan el respeto a Dios. Y ofenden su santidad. Callados están en esta iglesia bautista. Nuestro trabajo es construir la casa de Dios y preparar una habitación para su gloria. Dios quiere que esté íntimamente con cada uno de ustedes, con su poder habitando en tu interior, ¿ok? Usted es el templo del Espíritu Santo. La misión y el proyecto de Dios no es un programa, no son actividades, no son entretenimiento ni conciertos cristianos, no son actividades sociales, ni estructuras, ni nada de eso. El programa de Dios eres tú. Tu vida, tu persona, tu alma, tú eres el edificio de Dios y el lugar de Dios. Dios quiere que construyamos vidas. ¿Entiendes ese punto? ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando? Construir la vida de Pedro para que no fuera Simón y fuera la roca. Los hijos del trueno los quería construir para que fueran al monte de la transfiguración y fueran transformados viendo la gloria de Jesucristo. Él quería cambiar vidas. Él estaba invirtiendo, profetizándole a Bartolomé para que su nombre fuera Natanael, el regalo de Dios. Él estaba profetizando visión, propósito. Todos los que están conmigo se sentarán en 12 tronos. Si sufren conmigo, reinarán conmigo. Les dio visión. Les dijo, en este mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Mis ovejas conocen mi voz y a un extraño no seguirán. A los que viene a mí el Padre que tratará
atraen, yo no los voy a echar fuera. Mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Jesús estaba consciente y pensando en tu vida. Enviaré el Espíritu Santo a ti. Él te recordará todas las cosas. Yo lo que quiero es construir tu fe, construir tu mente, para que seas un templo lleno de gloria, apasionado por mí, que no tengas ídolos en tu corazón, que no haya otra prioridad en tu vida sino adorarme, que me ames con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todas tus energías. Yo voy a construir, voy a enviarte pastores, voy a enviarte maestros, voy a enviarte profetas, voy a enviarte al Espíritu Santo a que te inquiete, voy a poner el espíritu de oración en ti y no te voy a dejar tranquilo hasta que mi gloria descienda sobre tu vida, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Amén. Dios lo que quiere es que construyamos personas. Pero ¿qué nosotros hacemos? Haciendo y que eventos. Gastamos más tiempo, esfuerzo, dinero remodelando la iglesia que remodelando nuestras vidas. Mejor le haría un peinado nuevo a las hermanas, era mejor. Porque por lo menos están arreglando el verdadero templo. Ya que vamos a gastar chavo. Se oye gracioso, pero es la verdad. Arreglando el templo y ni sabemos quién va a venir. Ni nos importa, pues son números. Dios lo que quiere es que construyamos vidas. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo está tu alma? ¿Estás bien? Dios quiere trabajar contigo. Tenemos que construir nuestras vidas con esta sabiduría. Y lo que Dios quiere construir son personas. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Con esto termino. Estaba chavado, pastor, eso es lo que le pasó. ¿Por qué este tipo era bueno? Yo pienso que Judas era bueno, fíjate. Porque yo pienso, vamos a decir 3 o 4 cositas y ya y nos vamos para casa. Maybe Judas got comfortable with his sin. He was perhaps caught doing some stuff a bit too long. He went too far and he could not turn back from them. Quizás lo que le pasó a Judas es que se puso tan cómodo con su pecado que a lo mejor como que se le fue la raya, como que hizo algo demasiado tiempo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es como, déjame leértelo como lo puse aquí. Sometimes it's not what we do that is bad or the problem, but the problem is how long we're doing them. The real problem for our redemption, maybe we stay to it too long. We got conditioned to it. A veces el problema no es lo malo que estás haciendo, porque a lo mejor ni estás haciendo algo tan malo. En mi opinión personal, pues robarse unos chavitos, no sé, no le veo como para que jamás hubiera nacido. Pedro negó al Señor, lo blasfemó. Y sabrá Dios si tuviera la bolsa, a lo mejor la había vaciado. Pero quizá era que se puso tan cómodo que se volvió insensitivo. Y pasó demasiado tiempo haciéndolo hasta que se condicionó a ello. ¿Lo ven o no? Cuando tú pasas demasiado tiempo haciendo algo incorrecto, sin arrepentimiento, sin conciencia y te vuelves insensitivo, lo que sucede es que luego tienes que machar el nivel de profundidad que has ido con nivel de justicia y a veces no tienes la capacidad de hacer eso. Te fuiste muy lejos. You sin one sin too many. Uno de más. Ese último fue el que te fastidió, porque te condicionó. ¿Cuántas veces yo he ido a pastores y a ministros que me han dicho, pastor, cuando me acosté con esa mujer, yo supe, no me lo tuvo que decir nadie, no me lo tuvieron que predicar, yo supe que jamás podía ser la persona que era antes. Y ya lo había hecho varias veces con otras mujeres, pero hubo una que lo hice y yo sabía que se me fue la mano. A Dios no le dio risa y está más allá de la gracia de Dios ya no me puede cubrir. Yo mismo me metí en un hoyo tan profundo que ni luchando puedo salir. Me condicioné. One sin too many. Quizás Judas, el problema fue que pasó demasiado tiempo sin arrepentirse. ¿Cuál es el antídoto de eso? Bueno, número 1, lógicamente sería no pecar, ¿verdad? Pero ya que tienes que pecar, porque es que el Espíritu Santo no es suficiente para... Tienes que arrepentirte rápido, hermano. No que mañana me arrepiento, no es la semana que viene, no, one sin too many.
rápido arrepiéntete, rápido ten el corazón listo. Dios siempre pudo cautivar a David, porque David, el hijo de su madre, pecaba, pero sabía cómo llegarle a Dios. Se tiraba, lloraba, lávame con hisopo, renueva el gozo de mi salvación. Le pedía al Señor, le clamaba a Dios. Pero el mismo David, con toda su gloria, llegó un tiempo que estaba medio insensitivo y no se quería arrepentir. Y Dios tuvo que mandar un profeta con sabiduría, con euraca y con habilidad para llegarle al corazón. Seamos prontos a arrepentirnos. Mira lo que dice en 2 de Pedro 2:1. Dice aquí: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró con su sangre. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. ¿Lo pueden ver? Mira lo que dice el verso 12, porque tenemos poco tiempo. Dice aquí: estos falsos maestros son como animales irracionales. Y la gente dice que yo predico duro. Que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden. Al igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plenitud del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Está hablando de cristianos, hermanos. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo, cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. No es que Dios no maldice. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, y quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Era un profeta, un falso profeta. Pero Balaam fue detenido por la locura, por su burra lo reprendió con la voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que se lleva por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas están escapando de la vida del engaño. Prometen libertad, todo gracia y todo prosperidad y amor y bendición, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque aún ese esclavo es aquel que lo controla otro o otra cosa. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, terminan peor que antes. Les hubiera sido mejor, ¿se oye esto familiar?, a nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran tan cierto que es el proverbio que dice que un perro vuelve a su vómito. Y que hasta perro les dijo. Y otro dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Hoy el pastor predica duro. Solo leí la Biblia, hermano. Está hablando la gente que se meten en el templo de Dios como Judas y hacen caer a los demás. Usted sabe que Judas estaba haciendo caer a los demás. Porque ¿quién fue el que dijo? Y esto se pudiera haber dado a los pobres. Fue Judas que lo dijo. Pero después la Biblia dice que los demás dijeron lo mismo. Judas cantó el corito y después los seguidores le hicieron coro. Porque hay gente que no tiene ni la capacidad de inventarse la maldad, pero son seguidores de ella. Porque son débiles, porque están empezando, porque todavía no tienen discernimiento. Y estos hijos de su madre, tras que ellos están cayendo, hacen caer a los demás. Y callados están, Dios mío. ¿Qué le pasó a Judas?
Quizás Judas recibió demasiado amor. Too much, too much. A lo mejor Dios le dio tanta confianza y tantas cosas preciosas y tanta gracia que a lo mejor menospreció la bondad de Dios. Se acostumbró, maybe he grown accustomed to resisting the best of God's goodness. A lo mejor se acostumbró a resistir lo mejor de Dios. Es peligroso, hermano, usted tener buena palabra y gente amándolo y orando por usted y buena manifestación del Espíritu Santo, tener todo y usted sigue duro. Peligroso, porque no es como que se va a poner mejor la cosa. No es como que hay muchos más zánganos por ahí que te van a tolerar y que te van a dar eso y que te lo van a... Es peligroso tú resistir y decir mañana, cuando ya lo mejor de Dios está llegando. Ya te pusieron de tesorero, ya estás siguiendo al mejor de los maestros que es Jesucristo, ya estás en el grupo de cerca, ya tienes la presencia de Dios, Dios te está usando. ¿Por qué sigues resistiendo la bondad de Dios? Mira lo que dice Hebreos 6:4. Para todos los que dicen que la salvación no se pierde, para todos los que dicen una vez salvo, siempre salvo, para todos los que dicen que Dios es puro amor y toda gracia, que tú puedes ser un sinvergüenza hijo de tu madre y Dios siempre te perdona, para todos esos falsos profetas, léanse este verso, Hebreos 6:4, dice la palabra de Dios. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavaron otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y caldo no sirve para nada. El agricultor no tarda en maldecirlo y quemarlo. Si alguien le da buena lluvia, buena palabra, buena unción y lo que produce es porquería, ¿qué tú crees que va a hacer Dios? Te va a pegar un fueguito ahí por atrás para que te... ¿Me siguen? Pero mira lo que dice la Biblia, porque los veo que ya se están como que se fueron al infierno algunos ya. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se haga realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio seguirán el ejemplo de quienes con gracias a su fe y perseverancia heredan las promesas de Dios. Amén. Le mete un juanetazo y después dice, pero yo pienso que ustedes no son así. Pero le mete el juanetazo igual, por si acaso. Aquí hay un peligro cuando tú recibes algo bueno y resistes la gracia de Dios. ¿Lo pudieron ver? Si tú estás recibiendo buena palabra, lo menos que puedes hacer es prestarle atención. Si tú estás recibiendo buena adoración, lo menos que tú puedes hacer es hacer un aguaje muleta, aunque sea. O sea, levanta aunque sea una mano, si no quieres levantarla tú. Si tú estás recibiendo la unción del Espíritu Santo, lo menos que puedes hacer es darle gracias a Dios de que te ha permitido tener los dones de las cosas buenas del cielo. Porque hay personas que no tienen palabra, lo que tienen es un líder de alabanza que es un homosexual ni disfrazado, porque tiene los pantalones hasta, yo no sé, si le sale un gas se le sale por los oídos. Lo que tienen es pura, y ahí está la gente fiel, hermano. Fiel, da lástima, fieles están, porque aman al Señor y quisieran tener algo bueno, algo en que los alimentara y los amara. Hay personas que van a iglesias donde lo que hace es que los odian y los critican y los abusan, y ahí están fieles. Y hermano, usted tiene cosas buenas que Dios les ha dado. Sea agradecido.
Y lo menos que puede hacer es darle gracias a Dios. Amén. ¿Qué más le pasó a Judas? Judas, y con esto termino, no se preocupe, hermano, ya voy a terminar. Ay, qué bueno, gracias, Señor. Judas se volvió un maestro en el arte de cubrir sus engaños y sus falsedades. He disguised his sins. Era como que ya desarrolló un talento para justificarse con excusas. He learned how to speak, look and pretend to be good. Él aprendió cómo aparentar ser bueno, aunque estaba podrido por dentro. Aprendió cómo hay gente que aprende cómo hacer las cosas de Dios estando mal. Es un arte, hay que admirarlo. Yo lo admiro. ¿Cómo este hijo de su madre, después de todo lo que hizo, se para ahí a hacer eso? Yo digo, wow, descubrió un secreto o algo. Es una habilidad. Judas descubrió esa habilidad también, tenga cuidado. De aparentar, como dice, esto se podía haber dado a los pobres. Qué piadoso, ¿verdad? Qué justo, qué santidad. ¿Por qué este desperdicio? Y la Biblia dice, no era porque tenía que dar a los pobres, es porque era ladrón y estaba robando. Pero aprendió cómo justificar con excusas. No, yo lo que quería era para los pobres. Y se engañaba a sí mismo y robaba. Hebreos 10:26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Oh my God. Y todos estos predicadores de la gracia, yo no sé qué harán con este verso, yo quisiera oírlo. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Oh my God. No, y se pone mejor, mira. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento, que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés será ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual los hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo? Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza y yo les pagaré los que se merecen. Oh my God. Ay, Señor, me coja confesado. Dice aquí, fíjate que dice, la sangre ya los santificó. La sangre los hizo santos. Pero ellos siguen pecando deliberadamente, a propósito. Y se creen que ya la hicieron. Dice, esa sangre que te compró, la estás blasfemando, la estás pisoteando y estás ofendiendo al Espíritu Santo. No queda ya sacrificio para ti, hijo de tu madre. Dice ahí, no lo digo yo. Dice, si no, prepárate. Prepárate las nalgas, porque lo que viene es un correazo del cielo. Ahí lo dice, fuego violento. ¿Ves? No cualquier fuego, este es violento. Porque dice, hay un juicio para los que hicieron lo malo antes. Pero ahora, peor te va a ir, dice ahí. No lo digo, ¿lo vieron o no? Sí. Una terrible expectativa. ¿Qué le pasó a Judas? Quizás Judas se volvió tan bueno encubriendo su pecado que se hizo insensitivo y empezó a blasfemar la sangre de Cristo. La última. Gracias, Padre Celestial. Judas quizás se volvió un poquito intolerante. He grown critical. A lo mejor se volvió un poquito crítico. Porque Judas menospreció, minimizó el amor de la adoración de aquellos que estaban adorando a Jesús. Dijo, qué pérdida, dijo. Como dijo un maestro mío de escuela bíblica, poco sabía Judas que esas palabras que había dicho de su boca, qué pérdida, son las que iban a estar escritas en su tumba. Qué pérdida. Porque este estuvo con Jesús y fue apóstol. Pero mira lo que terminó siendo. Qué pérdida, dijo. La mujer, imagínense que la mujer está derramando el perfume, adorando al Señor. Jesús está recibiendo por fin lo que se merece. Y este lo único que podía decir era, qué pérdida. Ya estaba crítico, ya estaba intolerante ya.
Y la Biblia dice que después de eso se molestó y por eso fue que fue a vender a Jesús, después de eso. Imagínate, era como un desprecio. Usted sabe que cuando la maldad te corrompe y te cautiva, la última manifestación de maldad en ti es que tú empiezas a despreciar a los que buscan de Dios. Oyes. Empiezas a odiar al que está haciendo lo que se supone que tú hagas. Empiezas a atacar a aquel que te da convicción de pecado porque se supone que tú estuvieras ahí y ya no lo estás. Y la Biblia dice que cuando vio eso, se molestó y fue a entregar a Jesús. Último verso, Santiago 4:1. ¿Se gozaron en la palabra? Den un aplauso al Señor. Vamos a leer la otra vez. Amigos, hermanos, yo no creo que son. Léala aquella otra vez, pastor. Santiago 4:1. Y con esto terminamos. Si Judas regresara, ¿qué Judas nos diría? Yo creo que Judas nos diría, no se sobreconfíen, hijos. Yo estuve mejor que todos ustedes. Yo hice más, yo di más, me entregué más y yo mismo me colgué, literalmente. No se sobreconfíen. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Por qué Judas causó ese bochinche y ese problema? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Ese es Judas. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen guerra para quitárselo. Qué horrible, ¿verdad? Sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué no tienen lo que desean? Porque no se lo piden a Dios. Si fueras a Dios te daba lo mismo que el otro hermanito zángano. Pero eso no lo quieres hacer, ¿verdad? Aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben. Porque lo piden con malas intenciones. Es para que el hermano vea que Dios también está conmigo. Desean solamente lo que les da placer. Adúlteros, dice ahí. Juicio de Dios. No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, así lo dice aquí en mi versión. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué creen ustedes que quiere decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu de Dios que ha puesto dentro de ustedes los desea con envidia y con celo? Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dice las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Amén. Así que humíllense delante de Dios. Me inspiré, voy a seguir leyendo. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos los pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Gloria a Dios. Y Judas no hizo eso. O lo hizo y no le salió. Porque Judas, si estuviera aquí, nos diría: yo regresé el dinero que me robé y tú regresaste lo tuyo. Yo confesé mis pecados. Judas los confesó delante de los sacerdotes y tú confesaste los tuyos. Judas, si estuviera aquí, te diría: yo por lo menos le puse miseria, ya mi miseria le puse fin. Para no seguir perdiéndome y perder a otro, me ahorqué. Y tú que sigues viviendo en tu pecado. Si Judas estuviera aquí, nos diría: que no caigas como caí yo. Que me fui tan lejos que aunque me arrepentí, aunque devolví el dinero, aunque confesé delante del sacerdote y aunque me ahorqué para que Dios se apiadara de mí, como quiera, las palabras de Jesús siguen sonando en mi oído. Mejor te hubiera sido no haber nacido. ¿Amén? Gloria al Señor. Dios quiere que tengamos una relación apasionada con Él. Amén. Ok, amén. Amén.
Gloria a Dios. No, Dios quiere que estemos apasionados con Él. Amén. Y uno siempre tiene que, por temporadas en tu vida, decir, yo tengo que chequear mi primer amor, yo tengo que hacer un inventario espiritual y volver a rededicarme al Señor. Hermano, yo lo he hecho montones de veces. Y estoy hablando que yo lo he hecho yo predicando, viajando y haciendo un montón de cosas. Y Dios me ha dicho, para la oficina, tú. Pero yo estoy bien, coge para acá. Y Dios me ha cogido, ¡catapán! Arrepiéntete, tú no me amas como antes. Y yo, es verdad, me regañó el comisionado. Hay que volver otra vez, hermano. Y volver a reanudar la pasión, reanudar el compromiso y rededicar nuestras vidas a Dios. Porque hasta que no suene la trompeta o usted no se muera, hay que seguir peleando esta batalla. Y la batalla es el espíritu de Satanás tratando de robar tu pasión para que no estés en comunión con Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ser el templo del Espíritu Santo? Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos están listos para alabar al Señor ahora? No sé, Señor. No sé, pastor. Ese mensaje yo lo tenía hace tiempo, pero nunca me atreví a predicarlo porque creo que está muy fuerte. Pero ustedes están tan maduros que lo recibieron, gloria a Dios. Gloria al Señor. O son masoquistas, les gustan los cantazos, no sé, una de los dos. Pero es la verdad, estos mensajes son los que me han ayudado a mí, hermano. El saber que aún que Judas no, la gente Judas era un apóstol. Y vivía con el Señor, no era cualquier zángano. Y echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. Y era el tesorero. Judas lo que hacía era que se robaba un poquito. Usted tiene pecados peores que él. ¿Entiendes? Y se arrepintió. Y corrió al templo. Y venimos a ver cuál es la diferencia entre Pedro y Judas. Y Pedro negó al Señor también. Todos lo negaron, la Biblia dice. Todos lo abandonaron. Algo tuvo la vida de él que nos puede enseñar a nosotros. Hay cosas que hacemos que se nos va la mano. A veces nos sobreconfiamos porque queremos predicar siempre de Pedro. Y el Señor recibió a Pedro. Y siempre recibió a Pedro. Y Judas, se te olvidó Judas. Amén. Siempre hablamos de David, que David se arrepintió. Saúl, ¿no te acuerdas de Saúl? A Saúl no le fue muy bien. El espíritu se apartó de él y le puso un demonio y lo atormentó. Tenemos que cuidarnos y no apartarnos del camino recto, como dice la Biblia. Vamos a ponernos de pie, hacer una oración. Vamos a pasar un tiempito alabando al Señor. Qué bueno que vinieron esta mañana, amén. Ya no es mañana, ya es tarde, pero